Prepárese, tengo una palabra de Dios. Qué bueno que cuando nosotros venimos a la casa de Dios, Dios siempre tiene palabra. No la tengo yo, la tiene Dios. Palabra para tu vida. La palabra que predicamos no es una palabra para teólogos, no es una palabra para filósofos, es una palabra para mujer y hombre común que buscan algo en su vida que le traiga sentido y seguridad. Para aquellas personas que están hace tiempo corriendo detrás de algo y buscando ese algo que nunca llega. Y quiero presentarle en esta noche el verdadero camino y cuáles son los pasos que tenemos que dar para que los cielos se abran sobre nuestras vidas. Y ese camino está en aquel único que se postuló hace más de 2000 años, aquel extraño Galileo que recorría toda Galilea, Jerusalén y Judea, predicando las buenas nuevas del reino, trayendo libertad a los cautivos. Pero como Jesús, eso es lo que quiero llegar esta noche. Prepárese con su Biblia, con sus bolígrafo para tomar notas, o mire la pantalla porque los textos también van a aparecer allí. Y quiero que vayamos al libro de Lucas, el capítulo 1, el capítulo 3, el versículo 21, donde la Biblia dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco totalmente. Aleluya. Quiero que encierre esa frase que dice: y el cielo se abrió. Porque Dios no quiere que el cielo, no fue nunca la intención que el cielo se cerrara. Pero vamos a ver a través de la Biblia por qué el cielo se cierra. La Biblia dice: no se ha cortado la mano de Dios. Vivimos en un mundo de tanta violencia, de muerte. El mundo se está destruyendo y se está desmoronando día a día. Y la gente se pregunta: si hay un Dios, ¿cómo encontrarlo? ¿Por qué no hace algo? Dios dice en el capítulo 59 del libro de Isaías: no se ha cortado la mano de Dios. Dios no escondió su mano, Dios no escondió su misericordia, pero dijo: vuestros pecados han hecho una gran separación, están impidiendo que Dios pueda obrar. Nunca fue la intención de Dios que el cielo se cerrara. Pero vamos a ver en esta noche cómo podemos hacer para que el cielo se abra, así como se abrió para Jesús, puede abrirse para ti. ¿Cuántos quieren vivir una vida de cielos abiertos? Aleluya. Lo peor que nos pueda suceder es que el cielo se cierre y que Dios no nos responda y que su bendición nos llegue, que su gracia nos llegue. Y lo mejor que le pueda suceder a una persona, a un país, a una iglesia, que Dios abra los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde como Él ha prometido. ¿Cuáles son las primeras? Hay dos cosas que Jesús hace que a mí me parece sumamente importante para que el cielo se abra sobre nosotros. Y luego que el cielo se abra, suceden también dos cosas muy importantes y necesarias sobre nuestra vida. La primera, mire lo que dice en el capítulo 3 del libro de Mateo 3:15, donde la Biblia nos dice: mire, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba bautizando para el arrepentimiento, llamando a toda la gente a prepararse porque venía el Mesías, venía con milagro, venía con bendición. Pero Dios siempre quiere que haya una preparación, y por eso Juan el Bautista fue enviado primero por Dios para llamar a la gente al arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento no hay salvación. Si no hay salvación estamos perdidos. Entonces Juan el Bautista vino predicando el reino de Dios y bautizando a las personas para el arrepentimiento. La gente venía y confesaba sus pecados, pero de pronto aparece Jesús, donde está Juan bautizando. Y Juan dice: ¿cómo que tú vienes? Porque él sabía que Jesús no tenía un solo pecado, no tenía de qué arrepentirse. Entonces Juan lo resistía y dice: tú vienes a mí para que yo te bautice, y soy yo el que tengo que ir a ti. Jesús dijo: un momento, deja,
así. Y esto quiero que subraye esa palabra. Jesús dijo, deja ahora así, porque es necesario que se cumpla toda justicia. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces lo dejó. ¿Por qué traigo esto, hermanos? Porque Jesús fue bautizado por Juan, él no tenía pecado, pero Jesús dijo, yo vengo para cumplir con la palabra. Él vino para cumplir la ley y él dijo, ni una tilde ni una jota pasará de la ley sin que todo se cumpla. Jesús tenía que cumplir en su propio ministerio con la palabra de Dios. Esto está hablando de obediencia y sometimiento a la justicia de Dios o a la palabra de Dios. Jesús no podía comenzar su ministerio sin primero someterse a la palabra de Dios, ser obediente a la palabra de Dios. Porque Jesús sabía que toda la causa por la cual había tanta enfermedad, había tanta miseria en el mundo, era la consecuencia de la desobediencia del hombre en el Edén a la palabra de Dios. Entonces Jesús, como venía, era el Salvador. Lo primero que hace es someterse completamente a la palabra de Dios. Y traigo esto porque es importante. Nosotros queremos que la bendición llegue, queremos vencer el pecado, queremos vencer el mundo, pero nosotros no queremos someternos a la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es la que nos da autoridad y nos da poder. Entonces Jesús venía para someterse a la palabra de Dios, porque justamente era la desobediencia de la palabra de Dios lo que trajo toda clase de calamidad en el mundo. Y Jesús, a través de su sometimiento a la palabra de Dios, su sometimiento a la justicia de Dios, nos estaba enseñando a nosotros que la única manera que nosotros podamos que los cielos se abran sobre nosotros, tenemos que leer la Biblia, practicar la Biblia, vivir la Biblia, someternos a la palabra de Dios. Mire cuál es la razón por la cual los cielos se cierran. En el capítulo 28 del libro de Deuteronomios, el versículo 23, desde el versículo 21, si usted lee todo el capítulo 28 del libro de Mateo, va a ver que todas las calamidades que hay en el mundo están allí. Y Dios dijo, si ustedes no obedecen mi palabra, les va a venir esto y esto y esto y esto y esto y esto. Jehová traerá sobre ti mortandad. ¿Qué pasa en el mundo hoy? Por eso Jesús se sometió a la palabra, porque la desobediencia, justamente el descuido a la palabra, fue lo que trajo a la humanidad toda esta desgracia. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra, la cual entrarás para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis. ¿Qué es tisis? Es una tuberculosis que afecta a los pulmones. De fiebre, inflamación, ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo. O sea, esto es un hongo y un parásito que afecta a los cereales. Perseguirá hasta que perezca. Así pasa en el mundo. Entonces mire el versículo siguiente. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. Y también dice, y la tierra que está debajo de ti será como hierro. Esta era la consecuencia de la desobediencia de la palabra de Dios. Por eso Jesús, como venía para traer libertad a la humanidad, fue necesario que Él se sometiera a la palabra de Dios, porque los cielos se habían cerrado justamente por la desobediencia del hombre a la palabra de Dios. Pero quiero decirle que si hoy nosotros no nos sometemos a la Biblia, a la palabra de Dios, no la leemos, no la creemos, no la vivimos, los cielos también se cierran sobre nosotros. Y es lo peor que nos pueda pasar. Por eso la primera cosa que hizo Jesús, que también nos enseña la Biblia que tenemos que hacer, es someternos a toda justicia, a la palabra de Dios. Yo sé que nos cuesta, y a muchas personas les cuesta leer, y a otros tanto les cuesta obedecer la palabra de Dios, pero la única manera que el cielo se abra sobre ti, las bendiciones lleguen, los milagros y la liberación venga, es que te sometas a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae vida a nosotros, y la desobediencia cierra el cielo. Por eso Juan dice, ¿cómo que yo te voy a bautizar? Jesús dijo, no,
yo me quiero bautizar, no porque tenga pecado, pero tengo que obedecer la justicia de Dios. La segunda cosa que hace Jesús es orar. Mire lo que dice la palabra de Dios. Luego que se sometió a la palabra de Dios, subió del agua y la Biblia dice, orando. Dos cosas, hermanos, poderosas para que los cielos se abran sobre nosotros. Palabra de Dios. No sé si a usted le gusta leer, pero la Biblia la tenemos que leer. La palabra de Dios la tenemos que vivir. La palabra de Dios la tenemos que escudriñar, porque justamente fue la desobediencia a la palabra de Dios que cerró el cielo al pueblo de Israel, y también se cerrará a nosotros. Pero hay una segunda cosa que hace Jesús para que los cielos se abran. ¿Usted quiere que los cielos se abran? ¿Que la bendición de Dios venga sobre su vida? La segunda cosa que hace Jesús es la oración. Y el ministerio de Jesús comienza con oración y termina con oración. Su vida está enmarcada por la oración. ¿Y por qué Jesús oraba? Porque Jesús nos enseña a través de la oración que la oración nos habla de una dependencia total y exclusiva de Dios. Una de las cosas que hace el diablo siempre es tratar de que nosotros prescindamos de Dios. ¿Qué es prescindir? Es renunciar a una cosa o decirle no te necesito. Y el diablo en el Edén, la Biblia dice que vino y habló con Adán y con Eva. Especialmente le habló a Eva y Eva fue la que lo comunicó a Adán. Pero le dijo en esa charla, con que Dios les ha dicho. Y le empezó a hablar y el propósito era justamente desenchufar, sacar el hombre y la mujer de Dios, como diciendo, no necesitas, no te hace falta. El diablo siempre tratará de que no ores, te pondrá cansancio, restarás importancia a la oración. Pero quiero decirte que la oración es la que cambia las cosas y abre los cielos, porque la Biblia dice que Jesús orando, ahí el cielo se abrió. ¿Cuántos quieren que los cielos se abran? Hay que orar, hay que clamar. No hay posibilidad. Si no oramos, si no obedecemos la palabra de Dios, no hay posibilidad de que los cielos se abran sobre nosotros. Y miren lo importante aquí. La Biblia dice que luego que él se bautizó, que se sometió a la palabra de Dios. No tenía pecado, no tenía de qué arrepentirse. Pero Jesús dijo, deja, porque yo necesito someterme a lo que la Biblia dice. Obedeció, y luego que salió del agua, comienza a orar. Y cuando comienza a orar, los cielos se abren sobre él. Aleluya. Y aquí suceden dos cosas que es muy importante que suceda sobre tu vida. Lo primero que sucede, viene la unción. ¿Cuántos quieren la unción? Jesús necesitaba la unción para lo que él iba a hacer, porque él había venido a destruir las obras del diablo. Entonces cuando Jesús ora, que la unción viene sobre él, Jesús está entrando en otra dimensión de lo sobrenatural. Jesús deja de ser el hijo de José el carpintero. Ahora Jesús empieza a caminar en lo sobrenatural, y los enfermos empiezan a sanar, los muertos resucitan, los demonios no se pueden parar enfrente de él. La gente se admiraba y decía, ¿qué hombre es este? El viento le obedece. ¿Qué doctrina es la que tiene ese hombre que los demonios no lo resisten, se huyen cuando lo ven? Lo que era diferente era la unción que estaba en él. Quiero decirte que si nosotros obedecemos con la palabra, si nosotros vivimos vida de oración, también los cielos se abrirán, y lo primero que vendrá sobre ti va a ser una poderosa unción para que venzas la carne, el pecado, el mundo, y vivas una vida de victoria en lo sobrenatural donde Dios te quiere llevar.
Comienza Jesús un tiempo nuevo. Ahora ya no es el simple Galileo, ya no es el simple hijo de José el carpintero. Ahora es el Hijo de Dios que empieza a caminar en lo sobrenatural. Camina sobre las aguas, los muertos resucitan, los paralíticos se levantan. ¿Qué pasó con él? Vino la unción porque obedeció la palabra de Dios, se sometió a la Biblia, se sometió a la palabra. También vivió una vida de oración constantemente. Jesús oraba todas las noches y había momentos que oraba noches enteras, a veces por cosas que a nosotros nos parece tan insignificantes. Para hacerle una pregunta a los discípulos oró toda la noche. Entonces, cuando hablamos de oración, estamos hablando de dependencia total, exclusiva de Dios. Jesús, todo lo que hizo en la tierra, lo que enseñó, todo era en base a oración. En su comunión con el Padre, Él estaba recibiendo y eso era lo que daba, eso era lo que Él hacía. ¿Cuántas veces nosotros hacemos, decidimos, compramos, vendemos, tomamos decisiones en la vida y jamás le preguntamos a Dios si está bien o está mal? Entonces, cuando hablamos de oración, que es muy importante sobre nuestra vida, hermanos, estamos hablando de dependencia y ahí los cielos se abren y viene la poderosa unción. ¿Cómo es posible vencer al diablo? ¿Cuántas personas a veces quieren vivir una vida de victoria y no pueden? ¿Ya acaso no estamos cansados de que el diablo siempre sale con la suya y siempre le estamos culpando que acá, que allá, que se mete, que mi familia, que mis hijos, que me roba esto, que me pone traba por allá? Ahora, la vida de Jesús no existía eso. Y el Señor quiere abrir los cielos sobre ti y mandar una poderosa unción para que también tú vivas el mismo nivel espiritual. ¿Qué es lo que nos falta? La unción. El Espíritu Santo vino sobre él. ¿Cuántos quieren unción esta noche? Yo voy a tratar de ser más corto porque quiero orar por ustedes y aquellas personas que en esta noche quieren pasar, dejar de ser aquella persona que están viviendo en el anonimato, cansados ya de tantas tribulaciones, que tantas enfermedades, que tantos dolores, que las cosas que nos solucionan, que las cosas que estamos esperando y nunca vienen. Cuando venga, los cielos se abran y venga la unción, tú vas a empezar a caminar en una vida en lo sobrenatural y el diablo tendrá que soltar tu familia, tus hijos, tu economía. Dios hará milagros extraordinarios. Es la unción la que necesitamos. Es el poder del Espíritu Santo que nosotros hemos perdido. Escucha esto, lo que dice la Biblia acerca de la unción. Mira en el capítulo de Isaías, capítulo 10, versículo 27. La Biblia nos dice de esta manera: las cargas y el yugo, acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Mire allí, lea conmigo en la pantalla. Dios dice, esto es lo que hace la unción. Mire lo que hace. Acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro. ¿Cuántos quieren que es la carga que van llevando hace mucho tiempo sea quitada del hombro? Estamos cansados de estar cargando con un peso de la mochila, de la angustia, del dolor, de la aflicción, situaciones que siempre se dan en nuestras vidas. La Biblia dice, la carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Por eso necesitamos la unción. Por eso necesitamos obedecer, someternos a la palabra de Dios y vivir una vida de oración para que venga la unción de Dios sobre nuestra vida. A veces pensamos que si oran por nosotros determinadas personas, y hasta podemos ir a lugares muy lejanos para que oren por nosotros, y hasta sentimos algún alivio, pero luego nos damos cuenta que las cosas siguen igual. ¿Qué es lo que está pasando?
es que estamos dependiendo de la oración de alguien. Y Señor, lo que el Señor quiere hacer contigo y conmigo es que tú te sometas a la palabra, que vivas una vida de oración, y Él va a traer sobre ti una poderosa unción, y el yugo que te tenía atado se va a pudrir en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. La segunda cosa que le acontece después que los cielos se abran es la voz que viene del cielo y le dice: tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Y con esto Dios estaba diciendo estaba apuntando a Jesús, diciendo: Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador. De alguna manera Dios estaba diciendo, en otra oportunidad vino una voz del cielo y dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. Y con eso Dios estaba diciendo que no importa la religión que yo predique, lo que importa es que el Hijo de Dios esté en mi vida, porque es el único que me puede salvar. En esta vida no hay caminos, no hay religión, nada me puede salvar sino solamente el Hijo de Dios. Y por eso, como dice la Biblia, si el Hijo de Dios está en vosotros, tienen la vida. Si no tienen al Hijo de Dios, no tienen la vida. Por eso es muy importante saber que nosotros estamos en Jesús, porque es el único que puede salvar. Esa voz le dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. Pero sabes que Dios también te quiere decir a ti: tú eres mi hija. Dios también quiere tener complacencia en nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios. Y la Biblia nos dice que Jesús es nuestro hermano mayor. Esto quiere decir que si yo me someto a la palabra, esto quiere decir que yo vivo vida de oración, los cielos abrirán, la unción vendrá sobre mí para darme victoria, para yo caminar en lo sobrenatural, en una dimensión diferente. Estoy sobre esta tierra como Jesús, pero Él caminaba en lo sobrenatural. Pero también Dios quiere decirte: tú eres mi hija, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. ¿Cuántos querían esta noche? ¿Cuántos quieren esta noche someterse, decir: Dios, yo me someto a tu palabra? A partir de hoy, la Biblia va a ser para mí un libro distinto, diferente. Yo lo voy a leer, yo lo voy a vivir, yo lo voy a practicar. A partir de hoy, Señor, yo quiero hacer como Jesús, vivir una vida de oración completamente dependiente de ti, para todos mis proyectos, para todos mis planes. No haré nada sin primero consultar al Señor, sin primero orar y pedir la bendición de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hacemos nuestros planes, proyectos, nuestras decisiones, y no le preguntamos a Dios si está bien o está mal? Jesús quiere que tú vivas una vida de oración, porque entonces los cielos se abrirán sobre ti y la unción vendrá. Y la unción vendrá y pudrirá todo yugo, toda cadena y toda atadura, en el nombre de Jesús. La Biblia nos dice en el capítulo 16 del libro de los Hechos que Pablo y Silas estaban a medianoche en la cárcel, pero estaban cantando, alabando, orando, y de pronto viene la unción sobre ellos. Y la cárcel se empieza a sacudir y las puertas se empiezan a abrir, las cadenas de todos se empiezan a soltar. Era la unción que venía a través de la oración y la adoración. ¿Sabe cuando viene la unción sobre nuestra vida? Cosas tremendas. Mira lo que dice Primera de Samuel, capítulo 10, versículos 6 y 7. Dios está hablando a través del profeta Samuel, diciéndole a Saúl, el primer rey de Israel, y le dice de esta manera: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Amén. Quiero declarar y profetizar: el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder esta noche. ¿Lo quieres? ¿O quieres seguir cargando con el yugo, con la carga? No tenés por qué vivir ese tipo de vida, porque mira lo que dice la Biblia: profetizarás, vas a declarar palabra de Dios,
En las reuniones pasadas hablaba de que Dios puso palabra en las bocas de Jeremías para que él hable la palabra de Dios. Profetizarás y serás mudado en otro hombre. ¿Cuántos quieren ser cambiados en otra persona? ¿Acaso no hay personas que están cansados de sí mismos, de ser lo que siempre son y que quieren cambiar y no pueden? Cuando la unción viene sobre nuestras vidas, nos cambia en otra persona, de tal manera que la gente que está a tu alrededor tiene que saber que algo te sucedió. Porque cuando Saúl fue mudado en otra persona, la Biblia nos dice que la gente quedó admirada diciendo: Saúl también está entre los que tienen la unción, ha sido cambiado en otra persona. Y mira lo que dice la Biblia: cuando esto te suceda, entonces dice, hace todo lo que te viniere a la mano, porque Dios va a estar contigo. ¿Cuántas veces hacemos cosas, planificamos cosas, intentamos cosas y decimos: Dios, ayúdame? Y parece que Dios no está interesado en ayudarnos. No, Dios está interesado sí en ayudarnos. Lo que pasa es que te falta la unción y el poder del Espíritu Santo para que te cambie en otra persona. Y a partir de ahí, cuando empieces a actuar, todo lo que vayas a hacer, Dios siempre va a estar contigo y te va a respaldar. ¿Cuántos quieren esa unción y ese poder esta noche? Ponete de pie y vamos a adorar al Señor en este momento. Y yo quiero orar por aquellas personas.